En el matrimonio, aprende a ver a tu cónyuge como Dios lo ve. Bendiciones, mujeres y esposas de mucho valor. Damos inicio a una nueva temporada de estudio que requiere de fe, requiere de confianza, requiere de conocer a Dios. En este día vamos a estar hablando sobre la fe que sostiene y cambia el matrimonio. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe, cuyo autor y consumador es Jesucristo, es necesaria para que empiece a ocurrir un cambio en el matrimonio. La fe te sostendrá en el proceso. Es increíble observar cómo personas buscan resolver sus conflictos matrimoniales alejados de Dios, mirando las situaciones adversas en su carne, a través de los ojos del odio, del resentimiento, de la falta de perdón, del enojo. De esta manera es imposible la restauración. Sin fe, sin la presencia de Dios en tu corazón, es imposible la restauración y renovación. Entonces, si quieres ser sostenida en el proceso, es clave que busques de la presencia de Dios. Es clave que actives tu fe. Necesitamos aprender a vivir en la fe del Hijo. Para que nuestro matrimonio sea conforme al diseño de Dios, comencemos a ver las cosas tal cual Él las ve. Posiblemente estás comenzando a caminar con Cristo. Se te han revelado muchas cosas, o tal vez tienes ya mucho tiempo en este caminar, pero de igual manera eres fluctuante, vienes y vas como las olas del mar. Un día crees, otro día no crees. Cuando vemos por primera vez, recibimos la revelación del diseño de Dios y estamos lejos de su cumplimiento en nuestras vidas. Sin embargo, nuestra paz es que ya no se trata de nuestra fe, sino de la fe del Hijo. ¿Por qué? Porque nuestra fe fluctúa, en tanto que la fe del Hijo es eterna. Por esto la importancia de vivir conectadas a la fuente de agua viva, como la palabra nos los dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Por esta razón, muchas mujeres conocedoras de la palabra tienen conflictos matrimoniales y aún así se sienten derribadas, destruidas. El asunto es que no permaneces y esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creer en aquel que te rescató, en aquel que te salvó, en aquel que fue a la cruz por ti, en aquel que ha prometido que te dará la victoria. Apartada de él, nada puedes hacer. La fe del Hijo nos sostiene mientras nos disponemos a los cambios necesarios en nuestras vidas para que su propósito eterno pueda cumplirse en nuestro matrimonio.
La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13, creí por lo cual hablé. ¿Qué estás creyendo y qué estás hablando? Si eres una creyente de Dios, habla el diseño de Dios para ti y para tu matrimonio. Si eres una creyente de Dios, habla una sola carne en tu matrimonio. Unidad y acuerdo en las decisiones, en la economía familiar, en la educación de tus hijos, en la compra de esa casa o en ese trabajo. Habla propósito a tu matrimonio. Habla eficiencia en tu vida, asignación y ministerio, siendo una sola carne en todas esas áreas. Habla bendición. Habla bendición. Para hablar la verdad de Cristo es necesario conocerle. Es necesario escudriñar su palabra, es necesario ese tiempo de intimidad y comunión con Él. La visión es otro componente necesario a fin de poder caminar en unidad. Veamos las cosas tal como Dios las ve. Si no sabemos lo que Dios ha hablado dentro de la verdad del nuevo pacto para nuestras vidas, entonces su diseño no puede manifestarse. La visión se manifiesta con un irresistible deseo de que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra cuando la conocemos, cuando tenemos esa visión de Cristo, cuando estamos de acuerdo con Dios y su palabra. Nos alineamos con la voluntad de nuestro Padre, siendo parte activa de su cumplimiento. En este tiempo de reflexión, te pregunto, ¿ves tu matrimonio como Dios lo ve? ¿Qué cambios y ajustes reconoces que necesitas hacer?